responsabilidad está a la orden del día. Es lo que en gran parte mueve este mundo, quizá con el dinero. Es aquel compromiso que se adquiere con los demás. Se debe de realizar de forma consciente. Son las acciones que nos vemos comprometidos y hasta cierto punto obligados a realizar en razón a un acuerdo deber. Desafortunadamente, reflexionando un poco, la responsabilidad como valor y los valores en general se han ido perdiendo. ¿Será un tema de educación? En México hemos sido víctimas de grandes irresponsabilidades, principalmente de quienes ostentan un cargo público, aquellos que tienen poder. Me cuesta pensar que haya personas tan desconsideradas que se atrevan a robar 35,000 millones de pesos, dejando un estado al borde de la quiebra. Me cuesta pensar que huyan para no hacer frente a su responsabilidad. Me cuesta pensar que se dejen el bigote para falsificar documentos. Me cuesta pensar que en ningún momento les interesó la sociedad por la que juraron desempeñar leal y patrióticamente su cargo. Me viene a la cabeza la idea, quizá infantil, de que si los funcionarios públicos en general tuviesen un grado de escolaridad mínimos estipulado en la ley, que los obligue a poseerlos, quizá tendrían más sentido social, más humanidad, quizá serían menos corrompibles. Atendiendo a esta inquietud, me di a la tarea de preguntar a mis profesores más cercanos y a mis amigos su punto de vista sobre esta cuestión. Quiero pensar que existe una solución para ser mejores. Bueno, muy buenas tardes. Le agradezco la oportunidad de esta pequeña plática, ¿no?, con mi alumno Julio. Bueno, con respecto a la pregunta que me plantea Julio, pienso yo que un requisito que es mínimo, de los mínimos que puede exigir, en este caso nuestra Constitución, porque ahí es donde se establecen cuáles son los requisitos para ejercer ciertos cargos. Hablemos del presidente de la República, senadores de la República o diputados federales, sí deben, yo creo que como un requisito mínimo, sí tienen que tener escolaridad. Recordemos en el ejemplo preciso del presidente de la República, el artículo 84 constitucional, si no me parece, establece que para ser presidente se requiere, 1, ser ciudadano mexicano, y 2, radicar en nuestro país, y aparte tener nacimiento mexicano, o sea, tener sangre mexicana. Yo creo que como un tercer requisito mínimo tiene que tener escolaridad. ¿Por qué razón? Porque para el cargo de presidente tiene que haber conocimientos, tiene que haber experiencia, y no nada más profesional, sino experiencia académica, y eso lo da una carrera profesional. ¿Qué debe de establecer la Constitución en una tercera fracción? Que toda persona que pretenda ser presidente de la República, hablemos de hombres o mujeres, tiene que tener una carrera profesional. Bueno, me parece, y estoy muy de acuerdo con lo que planteas, es muy necesario que nuestros políticos, tanto de aquí de México como de Colombia en mi caso, tengan estudios, porque eso permite como tener un conocimiento más como integral y global de las cosas. Y en caso de un presidente, pues obviamente tiene que ser muy como intentar abarcar todo lo que tiene que abarcar, y para eso tiene que tener muchos conocimientos. Que tengan posgrado, obviamente tienen que tenerlo. No sabría decirte específicamente en qué tipo de rama
pues para mí sería más como derecho, pero pues un presidente tiene que abarcar muchísimas ramas de muchas cosas. Pero pienso que la gran culpabilidad de tener malos presidentes o de tener malos mandatarios es justamente por la falta de preparación que los mismos tienen. Si supieran dominar más los temas del país, si pudieran como no sé, adentrarse más en las problemáticas a través de estudiarlas, de ir a una universidad, de hacer un doctorado, de hacer un posgrado, pienso que ellos podrían hacer mejor su trabajo. Pero pues, digamos en mi país, un presidente sí hasta el momento tiene que tener por lo menos estudios universitarios, pero digamos muchos cargos de los que presidentes o ministros o alcaldes desempeñan no van acorde con lo que estudiaron, por ejemplo. Entonces voy a poner el ejemplo de Canadá, en donde cada rama tiene un ministro, pero un ministro que tiene experiencia sobre esa rama. Entonces, si vamos a la rama de salud, tienen un ministro que es el mejor doctor del país. Si van a la agricultura, pues es el mejor, la persona como más experimentada a nivel de ese campo. Y si vamos al de deportes, pues es como un atleta que ha tenido un desempeño sobresaliente. Entonces esas personas están más capacitadas para saber a fondo cuáles son las necesidades que requiere cada campo. Entonces, pues, sí. Para ejercer una actividad profesional o técnica, ¿sí?, o política, no se requiere título, se requiere la práctica del ejercicio de la política, pero la política electoral es otro tipo de política, porque el ejercicio político del poder es otra cosa, es el gobierno, saber gobernar. Quizá eso a lo que se refería el compañero, ¿sí? Entonces creo que con esto entendemos que todas las actividades humanas, todos los grupos humanos que desempeñan determinadas actividades tienen derecho a tener un representante en la creación de las leyes. Por eso la Cámara de Diputados. Sabemos muy bien constitucionalmente que los sujetos que integran la federación en un sistema político como el nombre, como establece la Constitución, en los artículos 39 y 40, y el 41 también, allí se establece la forma de ejercicio del poder, que eso es cuando ya se obtuvo políticamente, cuando se gobierna. Y el sistema que eligió, según esto, el pueblo mexicano, fue la federación, ¿sí?, a imitación de Estados Unidos de Norteamérica. Porque es una representación de entidades federadas que aportan el poder al centro, que representa a todas las entidades. El poder se ejerce de la periferia al centro. Es el auténtico federalismo. El único que lo hace es Estados Unidos. Sí considero necesario que hubiera un grado mínimo de estudio para todos estos funcionarios que tienen que servir al país. Y yo lo consideraría quizá a nivel medio superior, hablar de la preparatoria. Y en ciertos casos sí tendría que ser hasta una licenciatura o un posgrado. O hablar de que se demuestre fehacientemente que tienen las capacidades. Por ejemplo, en particular, si hablamos de miembros del Poder Legislativo, si hablamos de diputados y de senadores, pues que al menos estos demuestren que tienen esa capacidad o esa instrucción académica mínima para poder hacer lo que hacen, porque elaborar leyes o que se elaboren leyes por personas que muchas veces no han terminado ni la primaria es algo muy delicado, y yo creo que muchas de las cosas que están pasando aquí es por esa situación. Entonces sí considero yo indispensable que al menos se tuviera como una disposición, decir mínimo educación media
superior. Sí, la verdad sí creo que es importante que cada servidor público o juzgador, independientemente de qué nivel sea, si alto o bajo su rango, tienen que tener ese conocimiento para poder ejercer su actividad laboral, ¿no? Independientemente que vayan en una escuela pública o privada o lo que sea, sí deben de tener ese conocimiento para ejercerlo, porque al final de cuentas ellos son los que están dirigiendo el país en diferentes ámbitos y en diferentes ramas. Entonces, aparte de eso, yo creo que sería bueno que se les hicieran actualizaciones y más que nada exámenes, porque puede ser que en muchos casos tú vas a una escuela pública y adquieres buenos conocimientos y sales con un gran nivel académico, pero a veces se topan con la realidad de que ese nivel académico que ostentan o que quieren decir que tienen no es realmente lo que saben, ¿no? Entonces estaría como muy padre, y yo apoyaría eso, que hicieran exámenes. Mira, yo creo que aquí hay dos opiniones. Por una parte, creo que sí es necesario que los servidores públicos tengan un grado de escolaridad mínima, porque al fin de cuentas son ellos quienes nos van a representar y quienes van a hacer todo lo necesario para que el orden público siga en México. Sin embargo, si imponemos un grado de escolaridad mínimo, estaríamos también en contra de el principio de igualdad, aunque la educación también es un derecho que se le debe de otorgar a todos los gobernados. Entonces, para mí sí es necesario un grado de escolaridad mínimo, pero este debe de ser garantizado por el Estado, para que todos tengamos la misma oportunidad de ser servidores públicos, no nada más los que tengan los medios suficientes como para llegar a ser. Bueno, sí creo que deben de tener una escolaridad mínima. No sé si así legalmente como establecerlo como una ley, porque siento que no es algo que deberían obligarnos, sino es algo que nosotros debemos de hacer por cuenta propia. ¿Por qué? Porque la educación siento que es la base de todo. Considero que es la base, el cimiento para que una persona se forme y no solo crezca, sino también se desarrolle en todo ámbito. Si un servidor público, sea el cargo que desempeñe, cualquiera que sea pues considero debe tener, pues, el conocimiento mínimo para saber qué es lo que está haciendo. Nosotros no vamos por la vida empíricamente haciendo todo, sino tenemos leyes, teorías, todo que nos dice como desde el origen del mundo, no sé, hasta otras cosas. Entonces creo que la educación es muy importante que un servidor público la tenga, y no solo la mínima o la básica, que es hasta el bachillerato, me parece ya ahorita, sino más allá, porque si tú estás llevando a una nación, a un país, tú estás dirigiendo algo, es porque tú tienes más intelecto, más conocimiento sobre cómo llevar una nación, cómo llevar un país, cómo tú estás tomando las decisiones para todo un pueblo, todo un país. Tú estás rigiendo el rumbo que vamos a tomar. Pues he escuchado últimamente que muchas personas, a los niños más que nada, les dicen: si quieres hacer algo en la vida, estudia, porque para hasta ser barrendero tienes que tener el bachillerato por lo menos. Entonces, pues las personas, yo siento que sí deberían de tener escolaridad mínima, no solo los funcionarios, todas, para que estemos un poco más, tengamos un poco más de conocimiento en cuestión a todo y más a lo que uno se quiere enfocar. Sin embargo, para cubrir un puesto político o X cosa, siento más que nada debe de estar capacitada esa persona para esa función, porque pues esas personas son las que nos van a tomar decisiones que van a afectar a todo un país. Yo pienso que es algo muy importante, porque
llevar un país adelante no es cosa fácil. Habemos quienes nos estamos esforzando por un estudio y no por eso ya tiene que ser como lo máximo, pero tiene que, o sea, es importante que tengan determinado grado de escolaridad, no solo una básica o una media, sino ya una licenciatura formada, puesto que tomar las decisiones del país es súper importante, además de que toman las decisiones por miles de mexicanos. Y si no tenemos a alguien que, no sé, el ejemplo de Carmen Salinas, que está en la Cámara y está tomando decisiones importantes en el país cuando ella es una actriz, o sea, no tiene nada que ver eso, bueno, a lo que ella se dedicaba con lo que está haciendo ahorita respecto al país. Antes que nada, yo pienso que yo no veo la relación tan directa entre la enseñanza y el desempeño de los políticos. Lo que quiero decir es que hay tantos ejemplos de los políticos que tenían, bueno, muy buenos estudios, que eran políticos democráticos, pero de todas maneras hacían cosas horrendas, ¿no? Como por ejemplo te platiqué de Hitler, que fue, si no me equivoco, fue elegido en unas elecciones democráticas, entonces ganó. O por ejemplo Trump, ¿no? También en este momento ganó las elecciones democráticas. Y yo tengo entendido que sí tiene un cierto nivel de estudios. Sí, yo tengo entendido que sí, pero de todas maneras el odio que él siembra en Estados Unidos es impresionante. Siento yo que no. ¿Por qué? Porque ya contraría algo de pluralidad. Imaginemos parte de la pluralidad, dijimos que sea la discriminación. Si la Constitución estuviera integrado en una fracción escolaridad mínima, un nivel de licenciatura, yo creo que eso no sería algo que contraría los principios de que pluralidad o discriminatorios. Yo creo que eso, lejos de contrariar la Constitución o las leyes, la beneficiaría en pro del pueblo. ¿Por qué razón? Porque una persona con licenciatura o con un posgrado, con conocimientos y siendo mexicano, es decir, con raíces mexicanas, siento yo que esa persona haría un buen papel como servidor o como funcionario público, llámese presidente, llámese senador o llámese diputado. Ahora, recordemos lo contrario, también se puede dar el aspecto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque así como una persona puede tener un posgrado, doctor en lo que sea, doctor en Derecho, doctor en Economía, en Ciencias Políticas, también puede ser un idiota, puede ser una persona totalmente nefasta al país como servidor o como funcionario público. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona corrupta, no tiene principios ni valores. O al revés, una persona que a lo mejor tiene aspiraciones personales de ser presidente, pero nunca tuvo la oportunidad de estudiar una carrera profesional, pero tiene valores y principios, ahí está lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque esta persona valdría la pena que fuera presidente, pero ¿qué es lo que establece la Constitución? Que tenga escolaridad. Entonces, como que ahí se puede contrapuntear esa reforma. Pero yo creo y siento que si la Constitución contuviera e integrara ese tipo de requisito como funcionario o como servidor público, yo creo que sí evitaría mucho la corrupción. ¿Por qué? Porque la educación es un aspecto fundamental para fomentar la cultura del país. Eso es la educación. Entonces yo creo que eso es lo que fomentaría, que es más nacionalismo, más credibilidad en el país y por lo tanto que esa persona fuera un gran servidor público.
Yo creo que, lejos de contrariar, yo creo que la beneficiaría y complementaría toda la Constitución. Es una discusión que también se da un poco en Colombia y la verdad pienso que recursos hay, solamente que se administran mal y la corrupción juega una mala pasada en cualquier gobierno. Sí, yo estoy de acuerdo en que sea desde el cargo más pequeño del gobierno hasta el más significativo, tenga que tener título. Y más bien la misión de ellos es procurar que el país tenga una mejor educación. Porque, o sea, sin educación no vamos a seguir, o sea, seguimos como en el mismo círculo vicioso, ¿sí? Llegan unas personas que llegan al poder y no se educan, y así sucesivamente. Y si queremos cambiarlo, se cambia desde las escuelas, se cambia desde las partes a donde es difícil que la educación llegue, pero si hacemos que llegue, ahí se marca como la diferencia. No es tanto en que tú pongas una ley o no la pongas, es qué estás haciendo tú como diputado en este caso para que la educación que tú recibiste también la tenga un niño de 4 años o un niño de escasos recursos de una familia pobre en este caso. Entonces se concentra más como en saber dirigir los recursos y saber administrarlos y que la corrupción no haga de las suyas. Les digo que no es necesario que lo tengan, pero que sí opera. Nuestro país, desgraciadamente, se ha ido a pique porque quienes ejercen el poder político lo gobiernan con principios de la técnica de la economía. Esos son los tecnócratas, ¿sí? Que pretenden regular todo a través de principios de la economía. Y la actividad humana no nomás es la economía. Desde que México entró con gobernantes tecnócratas, y digo nombres porque en nuestra historia, a partir del señor Echeverría, que siendo egresado de esta facultad, ¿sí?, odia a los abogados, vive todavía el señor, y a los licenciados en Derecho. Cuando hubo una sucesión posterior a él, presidencial, otro presidente, Miguel de la Madrid, que era un eminente jurista, dice: es el ideal para que siga gobernando el país en mi lugar, pero, dice, su defecto es ser abogado. Así lo dijo. Y metió a todos los economistas a todos los puestos del gobierno. Y México se está yendo a pique. O ya está a pique. Esa es la respuesta. Los tecnócratas son especiales en un área de las actividades que es la económica, pero no pueden gobernar todo el país con la economía. Esa es mi respuesta. Claro, desde luego. Tiene una intención, ¿no? Pero nos damos cuenta que no ha funcionado. Y nos damos cuenta que quizás también en la medida de lo popular podríamos decir que queremos que nos representen los mejores, ¿no? Entonces, ¿cualquiera puede tener la posibilidad de ser presidente de la República? Sí, desde luego, ¿no? Pero no nos estamos refiriendo a que había un límite por cuestión de educación. Nos estaremos refiriendo a que cualquiera sería cualquier persona, independientemente de su condición social, independientemente del color, independientemente del género. Pero en la cuestión académica, ahí no podríamos hablar de cualquiera. Ahí estaremos hablando que las mejores personas que se eleven a través de la educación serían las que nos representen. Porque si no, entonces estamos como se da hoy en día, ¿no? Un personaje popular lo ponemos de alcalde. ¿Y qué problemas entonces estamos teniendo? Entonces yo no creo que, al menos es una percepción muy personal, que no pudiera darse, porque entonces también la cuestión sería cómo lo vas a plantear, ¿no? Elevarías el nivel de todos estos puestos, obligarías a la gente que quiere aspirar a eso a llegar a crecer a través de la educación, porque no estamos pidiendo otra cosa, estás pidiendo inclusive un poquito más allá de lo básico. Aparte de eso, lo que haría era fomentaría el estudio en las personas, ¿no? Y el enriquecimiento a la población de, ¿sabes qué? No solo quedarme con el conocimiento que adquirí en este lugar, sino ampliarlo y saber un poco más. Y pues también podría caber que exista un poco de corrupción en la realización de los exámenes, ¿no? Que le paguen al examinador o que por X o Y razón adquieran un buen puntaje en esos exámenes. Entonces,
sería interesante qué tipos de exámenes se realizarían, que a mi parecer estaría bien que fueran orales, ¿no? La oralidad ante todo. Y claro, es injusto de alguna manera. Bueno, sigo con la analogía de mi carrera. Tú de repente llega un adelgazamiento en la empresa y pues tienes que despedir a la gente que no aporta, no da un valor agregado a la empresa por su falta de conocimiento. Sí creo que es una cuestión, pues, como es un arma de dos filos, de sí quiero gobernantes con más educación, pero pues igual voy a dejar afuera los que no han tenido la fortuna, como tú has dicho, de poder desarrollarse académicamente. Más que nada, siento que los puestos deben tener como ¿por qué todo se me olvida ahorita? Ciertos ¿requisitos? Requisitos, exacto, para poder llevar a cabo las decisiones de un país. Un nivel de licenciatura o una maestría o doctorado quiere decir que ya sea una persona capaz de llevar adelante un país, pero por lo menos nos daría un punto a nuestro favor, puesto que estamos conscientes o estamos confiando en que personas más capacitadas en determinada rama están llevando al país hacia adelante. Debe de existir siempre como los valores y principios que nos inculcan para poder sacarlos adelante, porque no importa si tiene un doctorado pero es una persona corrupta o es una persona sin valores, eso no va a tener fundamento si es una persona que no piensa en los demás. Si todos tuvieran el grado de escolaridad mínimo del bachillerato, estaría bien que les aplicaran un examen tal vez de conocimientos generales para que todos estemos a la misma altura y no digamos leer y que todos más o menos seamos homogéneos, o todos los servidores públicos exista una paridad en conocimientos. Pero ¿de qué sirve si de todas maneras el régimen político que tienen, o el que tenemos, es autoritario? ¿No? Y no, entonces, no, yo creo que no es tan sencillo. Es mucho más complicado que esto. Y por desgracia, yo no sé lo que realmente contribuye a lo que realmente pueda mejorar la naturaleza humana. Por desgracia no sé, pero yo no creo que el nivel de estudios tenga un papel importante en este aspecto. No. Este ejercicio ha sido interesante. Todos tenemos una visión distinta de lo que sucede. Fue gratificante ver la pluralidad de opiniones que hay. Quizás sea bueno, quizás sea malo. Bueno, porque se está discutiendo. Malo, porque al no ponernos de acuerdo no hay acción. Me pongo a pensar que el problema quizá es de naturaleza humana. Esa diversidad que nos hace distintos, diferentes, y que en combinación con el sistema nos va cambiando para que cada quien cuide sus intereses. Esta práctica me dejó ver que no es sencillo pedir opiniones. A muchos les da pena, otros no quieren ser grabados. Quizá para no tener compromiso con lo que dicen. Nos da miedo el compromiso, como si nos estuvieran vigilando. Me gustaría seguir recolectando ideas, percepciones, pero ahora ya no de universitarios. Creo que podría ser más interesante de la gente que no ha tenido la fortuna, como yo, de estudiar. ¿Por qué no pensar que allá alguien posea otra visión y tenga el remedio?